Se nos pide que usemos software de gráficos 3D para representar gráficamente las funciones de dos variables. Para graficar las superficies, usaremos el Calc Plotter 3D del sitio web NSF Exploring Multivariable Calculus que se muestra aquí. Hay dos opciones. Este primer enlace es para el Calc Plotter 3D que requiere Java, que no funcionará en todos los navegadores. Usaremos la segunda opción, que es una aplicación JavaScript 3D Calc Plotter que funciona en la mayoría de los navegadores, así como en teléfonos y tabletas. Grafiquemos nuestra primera superficie. Después de abrir la aplicación, esta es la superficie predeterminada. Eso se representa gráficamente por la función que se muestra aquí a la izquierda. Observe cómo podemos rotar y manipular esta superficie de todos modos que queramos. Grafiquemos la primera función, que es f de x, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 2y al cuadrado. Así que seguiremos adelante y borraremos la función actual e ingresaremos sqrt para paréntesis abiertos de raíz cuadrada, x a la segunda más 2 veces y a la segunda. Cierre los paréntesis y presione Enter o haga clic en el gráfico. Aquí está el gráfico de la superficie. Veamos algunas de las opciones que tenemos. Si hace clic en estas flechas dobles, restablece la aplicación. El siguiente botón, este botón aquí, borrará el gráfico. Podemos graficarlo nuevamente haciendo clic en la ecuación de la función aquí. El más y menos, acercar y alejar. Si hacemos clic en el signo más, observe cómo cambió la escala en los ejes. Acabamos de acercarnos. Hacemos clic en el signo menos, nos alejamos. Este botón aquí es si tienes gafas 3D o gafas 3D. Observe cómo cambia la vista del gráfico. Esta lupa cambia la transparencia de la superficie. Observe que ahora es sólido. Si hago clic en la lupa, ahora es transparente. Si vuelve a hacer clic, vuelve a estar sólido. El ENV también cambió la forma en que se grafica la superficie. Grafiquemos nuestra segunda función, que es f de x, y es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Así que seguiremos adelante y borraremos esta función. Ingrese 1 dividido por paréntesis abiertos 1 más x al segundo más y al segundo paréntesis cerrado. E ingrese o haga clic en el gráfico. Y aquí está el gráfico de nuestra segunda superficie. Si desea guardar el gráfico como un archivo PNG, hacemos clic en estas tres barras horizontales, hacemos clic en Archivo y hacemos clic en Guardar el gráfico como PNG. Por supuesto, también podemos recortar el gráfico de la pantalla. En lugar de acercarse y alejarse con la lupa. También podemos ajustar los ejes manualmente haciendo cambios aquí. Vayamos y grafiquemos nuestra tercera función, que es f de x, y es igual a senx. Entramos en senx. Entrar. Avancemos y alejemos un par de veces, y esta es la gráfica de f de x, y es igual a senx. Nuestra cuarta función es f de x, y es igual a y al cuadrado. Limpiamos senx e ingresamos y al cuadrado. Esperemos que reconozca algunos de los nombres de estas superficies. Recuerde que si queremos tener una superficie transparente, haga clic en la lupa y hará que la superficie sea transparente. Nuestra última función es f de x, y es igual a la cantidad x menos y al cuadrado. Avancemos y alejémonos. Entonces, si quisiéramos restablecer la aplicación, presionaríamos estas flechas dobles. Graficará la función original, pero nuevamente podemos cambiarla, que de nuevo es f de x, y es igual a la cantidad x menos y al cuadrado. Aquí está el gráfico de nuestra última superficie. Hagámoslo transparente y alejémonos. Espero que hayas encontrado esto útil.